No, eh, yo creo que es 4 y 5 minutos. Quiero darles la bienvenida a esta nuestra cuarta charla de jornadas digitales. Esta charla del día de hoy nos la trae nuestros amigos y aliados de Ibusol. Es una charla muy técnica, con un excelente nivel que nos va a presentar el doctor Sergio Miranda y el ingeniero Andrés Montero. Para la Cámara Costarricense de Porcicultores es un honor poder contar con esta charla y con todos los participantes. Vamos a dar inicio. Nada más quiero repasar un poquito las reglas del juego. Les pido por favor mantengan los micrófonos apagados. Solamente si tienen alguna pregunta, tienen varias opciones. Pueden escribirla en el chat y yo con mucho gusto hago la intervención. Hacemos la pregunta inmediatamente. O bien abren el micrófono y hacen la pregunta, siéntanse en confianza. También vamos a tener al final de la charla un espacio de preguntas y respuestas para que puedan hacer ahí sus preguntas. Entonces, bueno, sin más, le vamos a dar el pase al doctor Sergio Miranda para que inicie con la cuarta charla de las jornadas digitales de la Cámara Costarricense de Porcicultores 2020. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Tiene la Patricia. palabra. Voy a ver si comparto la pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve perfectamente. Vale, pues nada, pues en primer lugar, bueno, espero que todos ustedes, o que tanto todos ustedes como sus familias se encuentren bien en estos momentos que estamos pasando. Y bueno, en segundo lugar, agradecerles su colaboración y su presencia en esta pequeña charla, que bueno, la idea un poco es compartir y intercambiar diferentes opiniones. Y por supuesto, muchísimas gracias a CAPOR por este espacio y bueno, porque ahora con todo esto pues es la única forma que tenemos de estar en contacto un poco más cerquita. Entonces, bueno, ya por empezar, la charla que se designó fue manejo del lechón durante la lactancia del destete, ¿vale? Esta charla pues la hemos dividido en 4 partes. En primer lugar, haré una breve introducción para ver cuál es un poco la situación actual en la que nos movemos. En segundo lugar, hablaré qué es lo que ocurre durante la lactancia. Dentro de este segundo punto veremos o nos hemos marcado unos objetivos a cumplir durante esta etapa. Después veremos cuáles son las características del lechón, es decir, cuáles son las características del animal con el que vamos a tener que trabajar. Y por último, pues bueno, ver un poco todas las herramientas que tenemos a mano pues, para poder conseguir estos objetivos. El tercer punto sería todo lo que ocurre durante el destete y más o menos pues sigo prácticamente la misma estructura que en el punto anterior. Veremos en primer lugar los objetivos de esta fase, qué es lo que ocurre en el destete y ya para terminar el tercer punto pues lo mismo, veremos un poco cómo podemos conseguir los objetivos. Y ya para terminar la presentación, pues bueno, esta última parte le tocará a mi compañero el ingeniero Andrés Montero, en la que os hablará bueno, acerca de una de las soluciones a nivel de nutrición que tenemos hoy en día en el mercado disponible pues para poder ayudar a estos lechones a que salgan adelante, que ya lo iremos viendo durante toda la presentación, ¿vale? Bueno, pues con respecto a la introducción, evidentemente hoy estamos trabajando con un tipo de genéticas que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo antiguamente y un poco pues las características de estas hembras reproductoras, pues como todos saben, estamos trabajando con cerdas hiperprolíficas, en unas granjas con más prolificidad, en otras con menos, pero esta es la tendencia. Son animales mucho más productivos, puesto que destetan una mayor cantidad de kilos
Son animales muy buenos a la hora de producir leche, pero con uno de los inconvenientes que veremos ahora más adelante, que es que presentan la misma producción de calostro que las genéticas que veníamos trabajando antiguamente. Más o menos está valorado como en unos 3,6 kilos de media de calostro. Son animales mucho más eficientes alimentariamente, con un mayor porcentaje de magro, una mayor velocidad de crecimiento, pero bueno, también son animales que debido a la selección genética que han sufrido, pues son mucho más sensibles, son mucho más propensas a cojeras, presentan mayores mortalidades. Hemos tenido que ir aumentando las tasas de reposición pues, para poder mantener la producción en nuestras granjas, y son animales que, pues, en el caso de la cerda en lactación, pues bueno, en muchas ocasiones presentan una limitada capacidad de ingesta, y bueno, pues con todo esto tenemos que ir jugando. Además, aquí en esta gráfica lo que podemos ver es la evolución de partos por cerda productiva y año. He querido coger esta gráfica que está sacada del Observatorio del Porcí, del 2019, donde en este sentido se recoge, bueno, tienen una base de datos como de alrededor 200.000 madres, más o menos. Entonces entiendo que es súper fiable en este sentido. Y por otro lado me gusta porque, bueno, hay información desde 1981. Entonces entiendo que bueno, ahí tenemos bastante tiempo para mirar qué es lo que está pasando. No quiero que nos centremos si las curvas son de España, de Francia, de Holanda o de Cataluña, no me interesa eso. Simplemente lo importante o con lo que nos tenemos que quedar es con la evolución de esta tendencia. Es decir, al final, a lo largo de los años, pues hemos ido mejorando este número de partos por cerda y año. En el caso de los lechones nacidos vivos por parto, lo mismo. Vemos que la tendencia es súper clara y se ha venido mejorando un montón desde hace 20, 30 años hasta el día de hoy. Y por otro lado, por supuesto, con el tema de los lechones destetados por cerda productiva y año, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues como ya hemos visto, pues sí, hemos logrado aumentar la producción, pero bueno, la pregunta es si es todo oro, si es oro todo lo que reluce, porque, bueno, sí que es cierto que evidentemente la productividad de las cerdas con las que estamos trabajando la hemos logrado aumentar un montón, pero bueno, con sus consecuencias. En primer lugar, pues bueno, hemos visto también que hay una disminución del peso de los lechones. Aquí les quiero mostrar este trabajo, puesto creo que es bastante representativo un poco de lo que pasa. Y en este cuadrito lo que se puede ver es la relación entre la prolificidad y el peso. Aquí en la columna de la izquierda tenemos diferentes intervalos de peso vivo al nacimiento de los lechones, que iría desde menos de 1 kilo, de 1 a 1,4, hasta lechones, hasta lechones de más de 1,8 kilos al nacimiento. Y aquí en la filita de color blanco lo que vemos son 4 grupos diferentes que están ordenados en función del tamaño de la camada. Es decir, tenemos camadas con menos de 10 lechones, de 11 a 13, 14 a 16 y de más de 17 lechones. Por irnos un poco al grueso del trabajo, lo que podemos ver muy detenidamente es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos camadas más numerosas, vemos que el porcentaje de lechones pequeños, es decir, de lechones de menos de 1 kilo de peso vivo al nacimiento, es mucho mayor que si nos vamos al extremo de camadas menos numerosas. Y por el contrario, en el caso de los lechones grandes, ya hablo a partir de 1,4 kilos de peso vivo al nacimiento, vemos que el porcentaje de lechones grandes es mucho mayor cuando las camadas son menos numerosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las consecuencias negativas es la disminución de los pesos. Doctor, ¿le parece si hacemos una encuesta a ver cómo está el tamaño o la cantidad de lechones dentro de la audiencia? Perfecto, perfecto, Patricia. Bueno, vamos a hacer esta encuesta, contéstenla con toda confianza, los resultados son anónimos. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de nacidos vivos en su granja? ¿Menos de 10, entre 10 y 11, entre 11 y 12 o más de 12? Vamos a dar un tiempo para que nos contesten. Bueno, muy bien.
Vamos a ver los resultados. Tenemos que el 22% tiene menos de 10, el 44% tiene entre 10 y 11, el 11% entre 11 y 12 y el 22% más de 12. Entonces, bueno, pues hablaríamos de que la mayoría está entre 10 y 11. Doctor, Perfecto. sus comentarios. No, perfecto. Simplemente, bueno, más o menos entre 10 y 11 estamos hablando de que nos estaríamos moviendo, siguiendo un poco lo que es el trabajo que les estoy presentando, nos estaríamos moviendo entre estas dos columnas prácticamente, o el mayor porcentaje estaría entre estas dos columnas. Pero bueno, vemos un poco que la tendencia de los lechones nacidos vivos, no de los destetados, pues quizá ya había como un 22% que ya los nacidos vivos eran como el extremo más alto. Entonces, bueno, una vez que las camadas empiecen a ser mucho más numerosas, seguro que vamos a ir viendo un mayor porcentaje de lechón pequeño. Ese es el comentario. No sé si había alguna otra pregunta, Patricia, o continúo. Continuemos. Ok. Bueno, otra de las consecuencias negativas que vienen acompañadas con este aumento de la producción es el aumento de la heterogeneidad de las camadas. En este sentido, aquí les presento un trabajo de Sergi López y de David Solá, donde ellos lo que representan son las diferentes curvas de crecimiento de los animales en función de su peso. Vemos que ya al nacimiento pues, van a existir diferencias, como les he comentado, de lechones pequeños, medianos y grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con este tipo de genéticas, pues como ya he introducido anteriormente, vamos a tener lechones más pequeños. Y al final, siempre y cuando las condiciones de producción sean las correctas, que no haya ningún problema de patología, etcétera, etcétera, vemos que el lechón que nace pequeño, su curva de crecimiento siempre va a estar por debajo del lechón que nace mediano y, por supuesto, del lechón que nace grande. Entonces, si ya a partir del nacimiento tenemos mayores diferencias e incluso tendemos a que los lechones nos nazcan de menor peso, pues luego a lo largo de la producción esto va a ser un problema o va a ser o vamos a tener que aprender a gestionarlo de alguna manera para tratar de disminuir esta heterogeneidad de las camadas. Y en este sentido les presento otro trabajo que yo creo que es muy interesante de Albert Vidal, que, bueno, de la compañía Valcompines, que es la integradora más grande de España, que maneja alrededor de, bueno, ya estará en 200 y pico mil vientres. Entonces creo que lo mismo, es un trabajo súper interesante por lo que les voy a explicar ahora. Ellos lo que hicieron fue hacer como una imagen o como una foto inicial de la población que tenían de los lechones destetados. Entonces tenían lechones destetados de menos de 3 kilos, de entre 3 y 4, así hasta lechones de más de 9 kilos. Evidentemente, pues bueno, al principio la foto o la imagen que podemos ver, pues más o menos sigue como una distribución normal, aparentemente. Pero ellos lo que hicieron fue ver la evolución de estos animales hasta el sacrificio. Y lo que vieron, y lo mismo, nos vamos a ir otra vez a los extremos, lo que vieron es que la diferencia que había entre los lechones, por irnos a los extremos, entre los lechones de menos de 3 kilos a más de 9 kilos, es decir, que esa diferencia de 6 kilos que había, a los 159 días de vida, esa diferencia se traducía prácticamente en 30 kilos. Y explica un poco el trabajo que hemos visto anteriormente, que el lechón que nace pequeño, al final su curva de crecimiento va a estar por debajo del mediano, del grande, e incluso podemos ver grandes diferencias que al final esto pues, va a repercutir en lo que es la producción. Otra de las consecuencias negativas es el aumento de la mortalidad. Aquí en este otro trabajo también de Albert Vidal, lo que se ve son diferentes tamaños de lechones destetados, tenemos desde menos de 3 kilos a más de 9 kilos, y vemos que el mayor porcentaje de mortalidad se produce en aquellos lechones que pesan menos de 3 kilos y entre 3 y 4 kilos. Es decir, que la mayor mortalidad se produce en los animales de menor peso al destete. Y sobre todo, dentro de, por ejemplo, del grupo de los de menos de 3 kilos, prácticamente el 70-80% de la mortalidad se produce hasta los 40 días de vida,
que a partir de ahí la mortalidad disminuye. Pero con lo que nos tenemos que quedar un poco es que la mortalidad sobre todo se va a producir en estos lechones más pequeños. Entonces, bueno, vista un poco la introducción, está muy bien, hemos visto bueno, pues que con este tipo de genéticas pues hemos mejorado un montón todo lo que son los niveles de producción, pero que todo esto pues trae unas consecuencias. Lechones más pequeños, aumento de la dispersión de peso dentro de los lechones y por otro lado aumento de la mortalidad puesto que vamos a tener lechones más pequeños. Entonces ya vamos a pasar al segundo punto donde vamos a ver qué es lo que ocurre durante la lactancia. Un poco los objetivos que nos hemos marcado en esta etapa pues son reducir la mortalidad durante la fase de maternidad, destetar animales con un buen estatus sanitario, destetar la mayor cantidad de lechones posible y ya no solo la mayor cantidad, sino la mayor cantidad de lechones de calidad, es decir, lo que comento antes, con un buen estatus sanitario, con un buen peso, con buena vitalidad, etc. Otro de los objetivos sería maximizar el peso de los lechones al destete. Y ya por último, una de las cosas que ya nos tenemos que ir planteando es el empezar a acostumbrar al animal al alimento sólido que va a comer después del destete. En cuanto a las características del lechón, es decir, con qué animal nos estamos encontrando, bueno, pues como todos ustedes saben, los lechones recién nacidos presentan mecanismos de termorregulación deficientes, es decir, tienen un escaso porcentaje de grasa corporal y de este porcentaje de grasa corporal, prácticamente la mayoría es para cubrir funciones a nivel estructural. No Doctor, tenemos una pregunta de Lester Marín. ¿Okay? ¿Cuáles son las razones de la mortalidad de estos cerdos al destete? Al final, el tema de la mortalidad, y aquí en esta diapositiva se puede explicar un poco, porque si se fijan en el último punto ya del tema de los mecanismos de termorregulación deficientes, se habla de que esto se acentúa sobre todo en aquellos lechones de menor peso, puesto que van a tener un menor porcentaje de grasa corporal. Pero evidentemente hay muchas razones. Al final, y sobre todo esto ocurre cuando estamos hablando de hiperprolificidades muy altas. Cuando tenemos mucho lechón pequeño, al final todo eso supone un extra de manejo, un montón de cuidados, tienes que trabajar un montón con el tema de adopciones, nodrizas, etcétera, y tienes que tener, evidentemente, un control mucho más preciso sobre este tipo de animales. Y al final son animales que por lo general, no por el hecho de que sean pequeños, son menos viables, no tiene que ver, pero sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, uno de los problemas que tienen es que, pues, al tener menos peso, tienen menos porcentaje de grasa, son más propensos a padecer hipotermia, a padecer inanición, aplastamiento, etcétera. Otra de las cosas es que si no se o sea, los factores son muy elevados, pero otra de las cuestiones puede ser el tema del encalostrado. Si no se tiene una atención sobre este tipo de animal, pues al final es un animal que se va a encalostrar mal y ya cuando un lechón se encalostra mal, todo va a ir para atrás. Entonces, sobre todo ocurre en camadas muy, muy numerosas, donde tenemos un gran porcentaje de animales pequeños y donde el cuidado que se le da pues debería ser otro cuidado para poder llevar adelante. Pero como digo, esta mortalidad se puede producir por 1000 factores. Hipotermia, que no se encalostran bien, que no se realiza un manejo adecuado de estos lechones, etc. Al final hay muchos factores y al final son animales pequeños que tienen que pelear con animales grandes y si no se hacen diferentes estrategias, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues va a ser complicado salvar a este tipo de animal. ¿Sí? Vale, pues seguimos un poco. Continuando un poco con el mecanismo de termorregulación deficiente, sí que es cierto que estos animales tienen glucógeno tanto en hígado como en músculo, que sí que es cierto que les sirve para sobrevivir en ayunas, pero no durante mucho tiempo. Y como he ido comentando, este problema se acentúa específicamente en aquellos lechones de menor peso. Por otro lado, son animales con un sistema inmune inmaduro y eso prácticamente pues, se traduce en que van a presentar una defensa limitada frente a las diferentes infecciones que se puedan encontrar. Y en ocasiones, que aquí es otra de las cuestiones que pueden seguir contestando a la pregunta de don Lester, en ocasiones pues tenemos animales con una vitalidad comprometida, bien sea porque hay una programación de parto errónea, porque los partos son prolongados, porque se está haciendo una asistencia
al parto deficiente, porque la nutrición de la madre deficiente, al final hay otros 1000 factores que pueden afectar o que pueden comprometer la vitalidad de los lechones. Y por último, ya por hacer el resumen, todo el tema del síndrome de hipotermia, inanición, aplastamiento. Al final, tenemos un lechón, como ya he comentado, con mecanismos de termorregulación de nacimiento, que van a hacer en un ambiente pues, mucho más frío que en el interior de su madre, y todo esto, si no se hacen los cuidados que se tienen que hacer de manera correcta, pues el animal puede entrar en una hipotermia. Si el animal entra en una hipotermia, no va a comer, por lo tanto, va a estar en un estado de inanición, y de ahí pues vamos a tener un animal débil, etcétera, etcétera, cuya principal causa de mortalidad va a ser el aplastamiento por parte de la madre. Entonces, esto es un poco con lo que nos encontramos y que sobre todo se acentúa en aquellos lechones más pequeños. Ya entrando a la tercera parte de lo que ocurre durante la lactancia es cómo podemos conseguir los objetivos. Aquí lo que voy a hacer es un poco un amplio repaso, así muy general, de todas las herramientas que tenemos hoy en día en nuestras manos. En primer lugar, tenemos que llevar un buen control de las condiciones ambientales, es decir, todo lo que es limpieza, desinfección, secado de las instalaciones antes de la entrada de las cerdas, va a ser clave para reducir todo lo que es la presión de infección. Antes del parto es muy importante tener todo preparado, guantes, polvos, las placas encendidas, etc. En definitiva, tenemos que asegurar al lechón una zona con un ambiente confortable. Es decir, pues vamos a tener que poner fuentes de calor directa, bien sean placas, bien sean lámparas, bien sea una combinación de ambas. Vamos a tener que trabajar en un ambiente seco, utilizando tiras de periódico, polvos secantes. Al final también es muy importante tratar de evitar cualquier corriente de aire a la altura del lechón. Y en definitiva, pues bueno, pues la idea es diseñar estos nidos para que los lechones tengan ese sitio y puedan encontrar su confort a nivel térmico, que va a ser súper importante por todo lo que he comentado en la diapositiva anterior. Y por último, recordar que el sistema inmune del lechón está muy poco desarrollado. Entonces, todo lo que hagamos a nivel de las condiciones ambientales nos va a ayudar a bajar esa presión de infección y, por lo tanto, nos va a ayudar a sacar adelante estos animales. Con respecto a la limpieza, secado y procesado de los lechones, pues bueno, como ya hemos venido comentando, el lechón al nacer tiene un montón de restos de membranas fetales adheridas en su cuerpo, en las fosas nasales. En definitiva, tenemos un animal que está mojado. Como ya he comentado, se va a encontrar con un ambiente con menor temperatura que la que estaba en el interior de su madre y la pérdida de calor puede reducir la ingesta de calostro, causar inanición, diarrea, aplastamiento, todo lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, es muy importante secar siempre a los lechones tras el nacimiento, con papel, polvos secantes. En el caso del procesado de los lechones, bien sea la inyección de hierro, bien sea el corte y desinfección de los ombligos, bien sea el que lo haga el corte o el limado de los colmillos, también el que lo haga el corte de colas y también el que lo haga el tema de la castración, todo el procesado que se haga en los lechones tiene que ser con la máxima higiene posible. Y aquí, en este trabajo de la derecha, un poco para que vean de manera más gráfica la importancia que tiene secar bien a los lechones, aquí en este trabajo lo que se representó un poco es el tiempo que pasa desde que el lechón nace hasta que el lechón va a tetar por primera vez. Vemos que tenemos dos grupos. Este sería el grupo de lechones que fueron secados y esto sería un grupo de lechones que no fueron secados. Entonces vemos que aquellos animales que fueron secados se tardan 5 minutos desde que nacen, de media desde que nacen hasta que van a tetar por primera vez. Y si nos fijamos en el grupo de los lechones que no se ha secado, se tardan prácticamente 3 veces más que los lechones que se han secado. Entonces, por eso es tan importante que el lechón se seque bien para que vaya lo más pronto posible a tetar y a coger ese calostro. Que aquí, para mí, en mi opinión, el tema del encalostrado es para mí lo más clave de esta etapa, puesto que, como todos ustedes saben, el calostro es una fuente de energía importantísima para el lechón. A través del calostro la madre va a pasar inmunidad al lechón, inmunoglobulinas A, G, etc. Va a servir para empezar a desarrollar el sistema digestivo del animal y, muy importante también, va a servir para ayudar a que el lechón lleve a cabo esa termorregulación que, como hemos visto, era deficiente. Muy importante que se haga el encalostrado durante las 12 primeras horas de vida, puesto que es lo que dura prácticamente la producción del mismo. Como ya he comentado en la introducción, el tema es que ahora tenemos la misma producción de calostro,
pero las camadas por las que estamos trabajando, por norma general, o la tendencia que está habiendo, son mucho más numerosas. Entonces, tenemos que tratar de repartir esa misma cantidad en un mayor número de animales. En mi opinión también o a mí me gusta que el lechón, siempre que se pueda, se encalostre con la madre. Más o menos la cantidad a ingerir, que tiene que rondar los 250 mililitros por lechón. Y después de esta diapositiva vamos a ver un poco las diferentes estrategias que podemos implementar para asegurar el buen encalostramiento de los animales. Y aquí en este trabajo de Kesnel de 2011 creo que es también súper gráfico y súper representativo de la importancia que tiene el calostro para el animal. Vemos con respecto al porcentaje de mortalidad, los animales que presentaron menores mortalidades fueron aquellos que habían ingerido una mayor cantidad de calostro. Con respecto al aumento de peso corporal, lo mismo, vemos que los mejores crecimientos se dieron en aquellos animales que habían ingerido una mayor cantidad de calostro. Y con respecto a la concentración de inmunoglobulinas G en plasma a las 24 horas, pasa exactamente lo mismo. Vemos que los mejores niveles de IgGs en los lechones se presentan cuando los consumos de calostro son adecuados. Y esto quiere decir, evidentemente, si el lechón tiene más IgGs, pues en definitiva va a estar mejor o su sistema inmune va a estar un poco más protegido que los lechones que consuman menos calostro. Entonces, por eso digo que para mí es una de las grandes partes de esta fase, puesto que contrarresta un poco todas las deficiencias que nos encontramos en el lechón. Con respecto a las estrategias de encalostrado, bueno, básicamente pues está la toma de calostro asistido, que es poner directamente al lechón en el pezón para enseñarle a tetar. Después, bueno, otra de las estrategias puede ser en el encalostrado a mano, bien sea ordeñando la cerda o bien sea con calostro congelado que podamos tener en nuestras granjas, y simplemente es aplicarlo directamente en el lechón. Y después hay otra práctica de manejo que se conoce como split nursing o encalostramiento secuencial, que básicamente es esta imagen que tenemos aquí. Cuando tenemos camadas muy numerosas, lo que se suele hacer es encerrar una parte de los lechones, generalmente suelen ser los más grandes, que ya se han encalostrado. Entonces se encierran durante aproximadamente, nunca debe exceder la hora, se encierran en un sitio bien confortable, con su placa, en definitiva en su nido, para darle oportunidad a los lechones más pequeños y más débiles a que se encalostren bien. Aquí simplemente les he puesto un ejemplo, pues se pueden cerrar 2 veces a los lechones grandes y 1 vez a los pequeños. Se puede aprovechar cuando estén los lechones pequeños con una inyección de oxitocina. Y por otro lado, como comento, se pueden separar los lechones más grandes, pero como les he dicho, llevarlos a una fuente de calor para facilitar que los débiles tomen calostro. Y como he comentado, nunca exceder los 60 minutos. Como digo, para mí el tema del calostro es de lo más importante que tenemos. Y que durante las 12 primeras horas de vida del lechón es el principal objetivo que nos tenemos que marcar, asegurar un buen encalostrado. Doctor, ¿Sí? Tenemos una encuestita aquí que podemos hacer sobre el encalostrado para ver cómo está esa práctica. Vamos a lanzarla. Listo, vamos a dar un tiempo para contestarla. Ya la vamos a compartir. Bueno, ahí están los resultados que compartimos. La pregunta es, ¿realiza alguna práctica de encalostrado o encalostraje? La respuesta es sí, el 58% y no el 42%. Bueno. Esto es, pues, interesante, ¿verdad? Casi que la mitad lo hace, la otra mitad no lo hace, ¿verdad? Bueno, mi comentario, Patricia, en este sentido es que
pese a que se tengan camadas más o menos numerosas, sí que es cierto que para mí, como he comentado, esta es la parte más importante para sacar adelante a los lechones, puesto que, como ya hemos visto aquí, prácticamente es la energía, la inmunidad, el desarrollo del sistema digestivo y la termorregulación. O sea, son cosas claves para que el lechón vaya adelante. Si no se realiza ninguna práctica de encalostrado, mi recomendación es que, bueno, que por lo menos que se revise, que esos lechones se encalostran bien, puesto que, como digo, para mí es lo más importante y para mí, después de atender los partos y que ya esté todo tranquilo, la principal labor que se debería hacer es enfocarse y asegurar que el lechón se encalostra como tiene que ser. Perfecto, ¿Vale? doctor, muchas gracias. Continuemos. Perfecto. A ver, me ha bloqueado. Ahora. Otra de las prácticas de manejo que se pueden realizar es el tema de las adopciones. ¿Vale? Eh, con respecto a las adopciones, es muy importante que ningún lechón se mueva antes de que se haya encalostrado. Ideal, o lo ideal es que pase 24 horas con la madre y mínimo 12 horas, pues un poco para respetar el tema del encalostrado. Saber que la fidelización de las tetas por lechones ocurre al segundo día de vida, es decir, a las 48 horas, por lo que, pues bueno, el movimiento de los lechones o el tema de las adopciones se podría establecer entre las 24 y 36 horas post-nacimiento. Como digo, si por lo que sea vamos muy apurados o tenemos un montón de lechones que tenemos que mover, etcétera, como mínimo que pasen 12 horas para que se encalostren bien. Muy importante no mover camadas con diarreas o con cualquier otra patología, hacerlo siempre con lechones de la misma edad, para contabilizar o para saber cuántas madres vamos a necesitar, etcétera, etcétera, pues evidentemente tenemos que contar los lechones que tenemos y después las tetas que tenemos viables. Y por otro lado, a la hora de realizar este tipo de movimientos, pues es súper interesante considerar o analizar el historial de la cerda, el historial productivo que viene teniendo ese animal. Por norma general, lo que se suele hacer es pues, utilizar las cerdas de segundo parto, puesto que tienen un buen comportamiento maternal, tienen buena producción de leche y el tamaño del pezón es adecuado, no es muy grande. Lo que se suele utilizar o estas cerdas se suelen utilizar para destinar allí los lechones más pequeños. Y por el otro lado, una de las recomendaciones es que se utilicen cerdas jóvenes de primer parto, que a estas cerdas se lleven los lechones más grandes para así maximizar el número de tetas funcionales y la producción de lechera. Como digo, el tema de las adopciones simplemente es otra herramienta más de manejo que tenemos a nuestra disposición. Evidentemente no es obligatorio hacerlo. Hay que tener en cuenta un montón de consideraciones, tamaños de camada muy grandes, etcétera, etcétera. Pero también comentarles que pese a que esta herramienta es súper útil, sobre todo, como les digo, cuando estas genéticas son muy prolíficas, también es importante tratar de minimizar el movimiento de lechones, ¿vale? No tenemos que estar todo el día moviendo lechones de un lado a otro, pero que sepamos que, bueno, que una de las herramientas que tenemos es esta. Siguiendo con el tema del movimiento de los lechones, pues bueno, entraré ya a lo que es la parte de las nodrizas, que en este caso pues puede ser bien o adelantando lechones o retrasando cerdas, como vamos a ver a continuación. En este sentido, les he querido poner un artículo de Javier Lorente, que yo creo que viene súper bien explicado y es súper gráfico, y en el que lo voy a explicar de manera muy breve para no enredarnos demasiado. En primer lugar, para conocer cuántas nodrizas se necesitan, pues evidentemente tenemos que contar y marcar aquellos lechones que estén retrasados de la semana del parto. Aquí en la imagen que tenemos vemos que hay 4 salas, la sala 1, 2, 3 y 4, y pues la sala 1 se correspondía a lactaciones medias de 4 días, 11 días, 18 y 25. Entonces, lo que se suele hacer, aquí ya en esta sala se cuentan los lechones que tenemos retrasados, supongamos que vamos a tener 11, pues por lo tanto vamos a necesitar una nodriza. Entonces lo que se hace es marcar esos 11 lechones retrasados. De esta sala se coge una cerda que tenga buenos lechones, que tenga lechones grandes, etcétera, bien arrancados, y se llevan para adelante, es decir, para la sala 2. Y a esta cerda le quedarían ya los lechones retrasados. De la sala 2, como le van a venir cerdos de la sala 1, pues se cogería otra cerda con buenos lechones para llevarlos hacia adelante y esta cerda recogería los cerdos buenos de la sala 1. Así sucesivamente hasta llegar a la sala 4, que ya pues,
sería coger una cerda que tenga una buena camada con lechones grandes y destetarlas 3-4 días antes de la edad que le toca, ¿vale? Entonces, esta sería una de las estrategias a la hora de hacer nodrizas, y la otra sería retrasar las cerdas, ¿vale? En este sentido, lo que se hace, el procedimiento es el mismo, se marcan y se cuentan los lechones que quedan retrasados en esta semana, en la semana del parto, y se elige una cerda donde se van a llevar. Esta cerda, como he comentado antes, es una cerda que tiene que tener buenos lechones. Esos lechones buenos se llevan a este sitio libre, por decirlo de alguna manera. Esta cerda cogería los lechones retrasados y este sitio libre lo vamos a cubrir con una cerda de la semana posterior. Entonces, la cerda de la sala 2 pasaría a la sala 1 para hacerse cargo de esos lechones. Los lechones de la cerda 2 se quedarían aquí y serían también lechones buenos, etcétera. Y para que acogerlos a una madre sería pasar una cerda de la sala 3 y así sucesivamente hasta destetar. ¿Ventajas e inconvenientes? El tema de adelantar lechones, pues evidentemente es una práctica más económica, puesto que no está dejando sitios libres en maternidad, que como todos saben es el sitio más caro de toda la granja, pero como inconveniente pues estás adelantando lechones a su fecha de destete. Y en este sentido, pues bueno, el lechón se va a destetar con la edad que le corresponde, pero está el tema de que tienes que contar siempre con un espacio libre. Por norma general se solía trabajar con un 10%, tienes que dejar un 10% libre en la sala. Ahora ya incluso... Tenemos una consulta Uh-huh. de Joaquín Zavala. ¿Qué opina del hecho de mover los peores lechones de una semana a una sala de lechones de una semana menos? En ese sentido, o sea, cuando aquí, por ejemplo, en el tema de las nodrizas, ¿vale? Lo que se hace es tener lechones, los lechones retrasados se dejan en esa misma semana, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, los lechones que se adelantan son los lechones grandes, o sea, son lechones buenos, de una camada buena, etcétera, y esos son los que se adelantan. Y es cierto que le puedes perjudicar un poco, pero es la única manera que se tiene de salvar a esos lechones retrasados que se han quedado de esta semana. Entonces, para mí, o en mi concepto, pues lo mejor sería esos lechones retrasados que se queden en esa misma semana y perjudicar un poco, por decirlo de alguna manera, o quitarle, porque al final le vas a quitar días de destete a aquellos lechones grandes. Perfecto, gracias. ¿Vale? Bueno, y ya pues para terminar esta parte serían las estrategias nutricionales que nosotros podemos implementar durante la lactación. Los objetivos: estimular el consumo voluntario por parte de los lechones, estimular la madurez digestiva y la capacidad enzimática del tracto intestinal, reforzar el sistema inmune de los lechones, incrementar el vigor y la vitalidad de los lechones, mejorar el peso del lechón al destete, estimular la ingesta de alimento sólido después del destete y, por otro lado, también ayudar a satisfacer las necesidades de los lechones más pequeños. ¿Qué estrategias podemos implementar en este sentido? Está el tema del crib feeding, que ahora lo vamos a ver. Se pueden utilizar también sustitutos lácteos, una combinación de estrategias o incluso también otras soluciones, que es lo que bueno, después nuestro compañero Andrés les explicará un poquito más detalladamente. Pero bueno, nosotros como grupo de empresa especialista en nutrición, como Produmis y Busol, pues bueno, también seguimos investigando y seguimos trabajando en buscar soluciones que a nivel nutricional pues nos puedan ayudar a sacar adelante a todos aquellos lechones. Doctor, ¿le parece si hacemos aquí una encuesta a ver cómo está la audiencia en las prácticas de alimentaciones bajo la madre? Perfecto. A ver, lanzamos la encuesta. La pregunta es, ¿tiene algún protocolo de alimentación de los lechones bajo la madre? ¿Sí o no? Les recuerdo que es anónimo. Damos unos segunditos. Bueno, muy bien, compartimos. Tenemos entonces el resultado.
que el 83% de la audiencia sí utiliza algún protocolo de alimentación y solamente el 17% no lo utiliza. No, en ese sentido a mí me parece perfecto porque, bueno, ahora como vamos a seguir viendo durante la charla, creo que es una cosa que se tiene que implementar, ya no sobre todo por el hecho de ganar más peso al destete, porque al final la estrategia o el hecho de utilizar este tipo de estrategias sí que te puede ayudar evidentemente al peso, pero para mí el objetivo principal es tratar de adaptar al lechón ya una vez se destete al alimento sólido. Evidentemente, si nos mejora el peso al destete, pues muchísimo mejor, y de hecho hay estrategias nutricionales que lo permiten, pero bueno, como todos saben, el peso al destete prácticamente va a estar marcado por el rendimiento productivo de leche que tenga la madre. Entonces, creo que tiene más incidencia en el peso al destete lo que es la producción lechera de la madre, las dietas de las madres, los consumos, etcétera, las curvas de alimentación que tengan, pero este tipo de estrategias nutricionales, además de ayudarnos a mejorar un pelín el tema del peso al destete, pues la idea principal es tratar de ir adaptando al lechón al alimento sólido, que ahora lo vamos a ir viendo durante la charla, ¿vale? A ver. Aquí, entonces, bueno, el crib feeding simplemente, bueno, se llama así, pero simplemente es empezar a poner platos con alimento a partir del 7-10 días de vida, ¿vale? Así, hacerlo durante toda la lactación y después al destete y durante los primeros días post-destete, ¿vale? Esa es la técnica o esa es la explicación de este manejo. Los alimentos que tenemos que utilizar tienen que ser de alta calidad, por supuesto. Tenemos que utilizar materias primas de calidad, muy digestibles, dietas muy palatables, etcétera. Hay varios estudios que bueno, dicen que el alimento en harina puede incluso ayudar un poco más a una mejor adaptación o a un mejor reconocimiento o familiarización por parte del lechón hacia el alimento, puesto que se le queda pegado en el morro o en la trompa, y eso hace pues, que le sea más fácil encontrarse con el alimento. Muy importante, utilizar muy poca cantidad de alimento y de manera muy frecuente, como veremos en la parte también del destete, que ahí lo comento un poco mejor. La localización de los platos, pues bueno, es recomendable ponerlo lejos de los focos de calor pues para que no se pueda estropear el alimento, lejos de rincones para aprovechar bien el espacio y lejos de la madre. Sobre todo lejos de la madre me refiero lejos de donde orina y de donde defeca, por lo mismo, para evitar que ese alimento se pierda. Una de las estrategias que se puede hacer es colocar estos platos cerca del comedor de la madre para que así, bueno, o para así tratar de que los lechones, perdón, puedan imitar el comportamiento de la madre cuando ésta vaya a comer a su comedero. También, en el caso de que tengamos bebederos habilitados para lechones, se puede colocar cerca de estos. Es muy importante retirar el alimento que no se ha consumido y que presente un mal aspecto, porque si no, al final vamos a echar alimento bueno o fresco encima y el animal lo va a rechazar. Otra de las alternativas que puede funcionar es ofrecer el alimento entre las comidas de la madre, sobre todo al principio. Es decir, cuando la madre está comiendo, está de pie, el lechón, como digo, al principio prácticamente no puede tetar, entonces la única opción que tendría es pues, bueno, ir probando este alimento y por eso el hecho de ponerlo cerca del comedero de la madre para que el lechón pues, bueno, pueda ir imitando ese comportamiento. Ya vamos a ver la importancia que tiene esta práctica en el destete y recordar, lo he comentado ya contestando un poco a la encuesta, el objetivo principal es tratar de adaptar al animal lo antes posible al alimento sólido para que tarden lo menos posible una vez se desteten en comer ese alimento sólido. Aquí les he querido traer otro ejemplo en relación a los sustitutos lácteos para que vean que hay más alternativas que el tema de crib feeding también. Este es un trabajo de Thinking Pig de 2015 donde hicieron una prueba y tenemos aquí dos grupos, lechones que únicamente estaban con la madre y lechones a los que además se les ponía un sustituto lácteo en esta especie de sistema, ¿vale? Vemos que los lechones por cerda eran los mismos en ambos grupos, que el peso al inicio era el mismo en ambos grupos. El peso al final salieron lechones con 1 kilo más. A mí me parece demasiado, pero bueno, salieron con mejor peso. En cuanto a la mortalidad, tuvieron mejores resultados.
Y uno de los datos interesantes es que el porcentaje de lechones de menos de 6 kilos al destete, es decir, el porcentaje de lechones pequeños al destete, fue mucho menor en el grupo que recibieron esta otra alternativa. En este sentido, yo aquí la idea no es valorar si esta alternativa es económicamente rentable o no lo es, simplemente les quiero mostrar, bueno, que es otra alternativa que a nivel nutricional, como pueden ver en este trabajo, a nivel de lo que es puramente rendimiento productivo, pues puede ser interesante ya para empezar a valorar un poco tanto la parte técnica como la parte económica. Y con respecto a la combinación de estrategias, también les he querido presentar este trabajo porque yo creo que es bastante interesante. Este trabajo se hizo con 303 lechones, de los cuales 232 lechones estaban con la madre únicamente. La madre más un crib feeding, es decir, más se les ofrecía alimento en platitos. Y 71 lechones estaban con la madre, evidentemente, con crib feeding también y con lactación artificial. Los resultados fueron los siguientes. Para ver si los lechones habían comido o no, lo que hicieron en este trabajo fue utilizar un colorante en el alimento, índigo carmín. Perdón, doctor, tenemos aquí una consulta del Lester. ¿Qué tipo de alimento se puede dar al lechón? Durante la etapa, cuando está bajo la madre. Me imagino que sí, a eso se Ajá. refiere. Bueno, en este sentido, como aquí les he presentado un poco, hay diferentes estrategias nutricionales. Directamente se puede arrancar con el fase 1. Hay otros productores que utilizan un pienso un poco más rico en productos lácteos o que algunas casas de nutrición lo denominan un fase 0. Al final lo que tienen que hacer, lo que tienen que ser son alimentos muy palatables, muy digestibles y elaborados con muy buena calidad de materias primas. Como digo, eso en cuanto a alimento. Hay otras soluciones, como ya os explicará Andrés, que bueno, es otra alternativa que se puede valorar. Tema de sustitutos lácteos. En definitiva, hay diferentes alternativas que se pueden implementar. Como comento, lo importante es que el lechón empiece a arrancar a comer o que se empiece a acostumbrar al alimento sólido. Entonces, a mí en ese sentido sí que siempre me gusta que haya un pienso o un alimento, perdón, de fase 0 o fase 1, pero que ese mismo alimento después en el destete, o sea, que se siga utilizando el mismo alimento que se estaba dando en maternidad después en el destete, para que el lechón lo vaya reconociendo. Es decir, todo este tipo está muy bien de lactación artificial, pero para mí la idea principal es, como les comento, es ir adaptando al lechón al alimento sólido. Por ahí hay otras alternativas de soluciones vigorizantes, de fases 1, de leches, de lactoreemplazantes, pero bueno, para mí sí que es importante que siempre haya pienso o alimento sólido y que sea el Doctor, mismo que vayan a comer en el destete. disculpe entonces que lo moleste aquí para reforzar esto. Entonces usted lo que dice es que, bueno, que el tema del sustituto lácteo es bueno porque hay ganancia de peso y mejora las condiciones del lechón, pero que no nos garantiza que el lechón se adapte mejor a la alimentación sólida. Por Exacto, eso es mejor, ok, exacto. perfecto. El tema del sustituto lácteo y esto sobre todo, que ya ven, como pueden ver las imágenes, es un sistema pues, bastante sofisticado, que requiere de una instalación, etcétera. Sobre todo, estos se han implementado en aquellas granjas donde tienen un montón de prolificidad. Es decir, aquí en este sentido, pues ya simplemente en esta prueba ya empezaban con 13 lechones, pero sobre todo está pensado para camadas o para reforzar un poco la labor que tiene que hacer la madre, que es de tetar o de dar de tetar a los lechones para que reforzar un poco a esos animales que igual no tienen esa oportunidad en cuanto a leche. Pero son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, en este sentido, no consideraría o meterme en esta inversión en una granja donde estoy destetando 10 lechones, por poner un número, puesto que, bueno, la madre tiene que ser, si tenemos buenas madres, etcétera, tienen que ser lo suficientemente productivas como para poder alimentar al lechón. Y el tema de la leche, evidentemente, no te va a ayudar a que el lechón se pueda adaptar en un futuro a una alimentación sólida. Para eso tienes que utilizar un alimento sólido, ¿vale? Un alimento que después vayan a comer en el postdestete. Pero Claro, simplemente claro. aquí son diferentes alternativas, pues bueno, para ver qué
que se pueden hacer muchas cosas para sacar adelante a todos los lechones. Perfecto. Gracias, continuemos. Perfecto. Aquí, en este sentido, como les comentaba, lo que hicieron fue añadir un colorante en el alimento para después chequearlo en las heces. Las mediciones las hicieron al día 14, al 21 y al 28, ¿vale? Entonces, en esos días vieron si el lechón había comido alimento sólido o no había comido. Y el resultado fue el siguiente. 120 lechones no comieron alimento, 95 comieron, pero únicamente en el día 28, y 17 lechones comieron alimento sólido en el día 14, 21 y 28. Y muy seguramente por los resultados que podemos observar aquí, vemos que los que no han consumido nada de alimento sólido son los que presentan mejor peso al destete, versus los que han consumido alimentos sólidos son los que presentan menos peso al destete. Esto muy seguramente lo podamos traducir en que los lechones que no han consumido alimento sólido seguramente hayan sido los lechones más grandes, los que tenían las mejores tetas para tetar, en las posiciones más craneales de la cerda, etc. Y los 17 lechones que sí que han consumido durante todos los días, el día 14, el 21 y el 28, seguramente fueron aquellos lechones pues, más pequeñitos, que como decimos por aquí, pues prácticamente se tenían que buscar la vida para meter algo, para comer algo. Y seguramente tuvieran menor posibilidad de tetar por competencia, seguramente tuvieran las tetas de más atrás, etc. ¿Vale? Y lo que se vio, y esto para mí es lo más importante, vemos que los que no habían comido eran los que presentaban mejor peso al destete. Entonces, esto bueno, pues nos puede decir quizá que van a ser los que mejor vayan a arrancar en el post-destete. Pero aquí lo que vemos es una comparativa de la ganancia media diaria entre el destete y los 2 días post-destete. Vemos que los que no consumieron nada de alimento sólido, que como digo fueron los más pesados al destete, son animales que durante estos 2 primeros días perdieron peso. Y muy seguramente esto se explique porque no estaban familiarizados con el alimento sólido, puesto que únicamente se alimentaron de leche. Vemos que los que comieron únicamente el día 28 también perdieron peso. El hecho de perder peso, evidentemente, es que no han comido. Y, mientras tanto, que vemos que los comedores y los que sí que comieron creep feeding o el alimento sólido y los que, además de comer el creep feeding o este alimento sólido, también se reforzaban con la lactación artificial, fueron los que mejor se adaptaron al alimento sólido en el post-destete. Pero esto sí que indica un poco que lo que hemos hablado. Al final, los que no han comido nada de alimento, que a priori eran los lechones más pesados y los que mejor iban a arrancar, durante los 2 primeros días pues sufrieron un ayuno porque no sabían lo que tenían que comer, se tenían que acostumbrar. Y mientras que los que sí que comieron ese alimento sólido fueron los que mejor se adaptaron y los que arrancaron más pronto a comer. Hasta aquí la parte de la lactancia. Ahora vamos a ver un poco lo que es el destete. Objetivos que nos marcamos durante esta etapa: reducir la mortalidad en el destete, arrancar el consumo de alimentos sólidos lo antes posible, que como ya hemos visto, esto ya lo tenemos que ir trabajando en la lactación, arrancar el consumo de agua lo antes posible, estimular la madurez digestiva y capacidad enzimática del tracto intestinal, reducir los problemas sanitarios de estos animales, maximizar el peso de los lechones antes de llevarlos al engorde, aumentar la homogeneidad de los lotes y optimizar los costes de producción. Esta diapositiva seguramente la habréis visto en un montón de presentaciones que se habla de qué es lo que ocurre en el destete, pero creo que bueno, es interesante volver a recordarla. Al final vamos a tener 2 escenarios completamente diferentes, la parte de maternidad y la parte del destete. En maternidad los están con la madre, en el destete evidentemente los quitamos de la madre. En maternidad están comiendo leche, que es un alimento tibio, es decir, que sale a la temperatura corporal de la madre, mientras que en el destete van a tener que comer alimento frío y alimento sólido y totalmente diferente a lo que es la leche. Comen y beben a la vez a través de la leche, en este sentido tienen que comer y beber por separado en el destete. Las tomas de la alimentación son muy frecuentes, puesto que responden a la llamada de la madre, versus en el destete, que ya no tienen esa llamada. En la maternidad están con todos sus hermanos, mientras que en los destetes, por norma general, se produce una mezcla de lechones
en los que tienen que empezar a pelear pues un poco para marcar cuál es la jerarquía de ese lote o de ese grupo de animales. El alimento es muy digestible en la maternidad, la leche es muy digestible, y en el destete, pues evidentemente se ha mejorado un montón en cuanto a nutrición y hoy en día los alimentos que hay son muy digestibles, muy palatables, pero no tienen nada que ver con lo que es la leche. Y, por supuesto, las instalaciones son totalmente diferentes en maternidad que en los destetes. Y al final todo esto va a generar un estrés. Y este estrés lo que va a representar o lo que va a producir van a ser cambios morfológicos a nivel intestinal, se van a producir un acortamiento de las vellosidades, etcétera. Alrededor del destete también se van a producir cambios enzimáticos muy importantes que vamos a ver ahora mismo, y también pues, se van a producir cambios en la microbiota, como vamos a ver ahora mismo. Con respecto a la actividad enzimática, bueno, pues evidentemente pues la naturaleza es sabia y cuando el lechón tiene 1, 2, 3 semanas, este lechón se va a alimentar de leche y por lo tanto los niveles de enzimas que tienen más elevados son los de la lactasa, un poco la que se encarga de digerir este alimento. Mientras que el resto de enzimas, que son las que se encargan de digerir el almidón, los lípidos o grasas, las proteínas, etcétera, vemos que en este sentido pues bueno, los niveles presentan un sistema enzimático poco desarrollado para este tipo de alimento que al final estas enzimas son las que se van a encargar de digerir el alimento sólido. Entonces, bueno, todo este tipo de cambios se produce y por otro lado se produce todo lo que es el cambio en la microbiota, porque como vemos en esta imagen, en este trabajo, aquí antes de la rayita roja es cuando el lechón está con la madre y como les he comentado antes, siempre y cuando no haya ningún inconveniente, ninguna patología, todo vaya de manera perfecta, pues esta microbiota se encuentra en un equilibrio. Es decir, todas las bacterias del intestino o del sistema digestivo se encuentran en un equilibrio más o menos perfecto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en el destete? Ya hemos visto todo lo que ocurre y todo el estrés que se genera a través de lo que ocurre. Entonces, todo eso va a generar un aumento de la permeabilidad del intestino delgado, van a provocar que se produzcan procesos inflamatorios. Al final lo que va a producir es un desequilibrio de esa microbiota y, por supuesto, todo esto nos va a repercutir a la hora de absorción de alimento, etcétera, etcétera, de nutrientes, etcétera. ¿Vale? Entonces, si no tenemos o si no llevamos a cabo un cuidado especial en esta fase, pues, bueno, pues muy seguramente todo esto se pueda desencadenar en una diarrea, en el mejor de los casos. Y la otra cosa que tenemos en el destete o en los animales destetados es un poco la ventana inmunitaria que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Pues que prácticamente a las 3-4 semanas, que es cuando nosotros destetamos, y durante las primeras semanas post-destete, nos encontramos que las defensas o los anticuerpos por parte de la madre van desapareciendo en el lechón y por otro lado el lechón todavía no es lo suficientemente capaz de generar las defensas necesarias y suficientes como para poder hacer frente a las diferentes infecciones con las que se puedan encontrar. Entonces, aquí hay una ventana, es decir, hay oportunidad para que los patógenos puedan entrar y provocar problemas, pues que tenemos también que tratar de combatir y de ver las estrategias que podemos hacer para poder subir esta curva azul lo más antes posible. Aquí en esta imagen, por ejemplo, es de un trabajo en el que se aplicaba un suplemento que tenía para mejorar el tema del sistema inmune. Entonces, con la idea de subir esta curva azul, que son las defensas propias del lechón, lo antes posible y, por lo tanto, dar menos oportunidades a esos patógenos. Entonces, bueno, ya hemos visto todo lo que sucede en el destete y en este sentido, pues bueno, haciendo un poco, siguiendo la estructura anterior, pues tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de las condiciones ambientales, temperatura óptima que requiere el animal, en función, aquí les dejo una fórmula para poder calcular la temperatura óptima del lechón en función del peso vivo del mismo. Aquí en este cuadrito también les dejo diferentes fuentes de diferentes autores que recomiendan la temperatura óptima del lechón en función del lechón y del cerdo, en función, perdón, de su peso vivo, para que las tengan ahí a mano y las puedan revisar por si lo requieren. Tenemos que estar muy pendientes del comportamiento de los lechones, lo que vemos siempre, si se amontonan es que tienen frío, si duermen estirados, separados, que tienen calor.
Por otro lado, evidentemente, además de fijarnos en el comportamiento de los animales, pues tenemos que llevar a cabo una medición de parámetros, utilización de sondas, de termómetros, tenemos que asegurar un buen acondicionamiento. Con respecto a las ondas, muy importante también ponerlas a la altura de los animales, porque al final es la temperatura que a nosotros nos importa medir, porque es la que el lechón va a tener. Muy importante asegurar un buen acondicionamiento de la sala antes de la entrada de los lechones. El tema de la ventilación mínima también es esencial para renovar el aire, aportar oxígeno, eliminar el exceso de gases y controlar todo el tema de la humedad. Y también con respecto a la velocidad del aire a la altura de los lechones, pues bueno, lo recomendado es que sea igual o menor a 0,15 metros por segundo. Y esto se puede medir con un anemómetro. Con respecto a la Doctor, densidad... tenemos aquí una encuestita Okay. sobre el espacio mínimo. Igual era la siguiente, Patricia, yo creo. Ok. Sí, Entonces, ¿lo hacemos aquí? Sí, yo creo que era en esta la que... Ok, perfecto. Entonces, lancemos la encuesta, que es si conoce las necesidades de espacio mínimo requerida por los lechones al destete. La respuesta es de sí o no. Vamos a verla. Veamos unos segundos. Bueno, muy bien. Vamos a ver si compartimos las respuestas. Y tenemos un empate de 50-50. Entonces, la mitad de nuestra audiencia conoce las medidas o el espacio mínimo requerido de los lechones al destete y la otra mitad no lo conoce. Bueno. Adelante, doctor. Yo, en este sentido, yo aquí también les he dejado información, como pueden ver en este cuadrito, donde más o menos esto está sacado de un Real Decreto en la normativa sacado de España, bueno, pues un poco relativo a las normas mínimas para protección de cerdos, bienestar animal y todo esto, muy relacionado no solo con el bienestar animal, sino con todo el tema de producción. Y aquí les he dejado un poco, pues bueno, unas referencias para que puedan tener de cuáles los metros cuadrados que se puede tener por animal en función de su peso vivo. En cuanto a la encuesta, pues yo creo que es importante, como digo, aquí les dejo una referencia, hay 1000 más, en cualquier libro pueden encontrar, pero yo sí que, bueno, mi recomendación es que sí que se tenga en cuenta porque a la hora de meter animales, como podemos ver en estas imágenes, en las imágenes de arriba, pues evidentemente, muy seguramente aquí tampoco se supiera el espacio que requiere un animal, pero bueno, a la vista, sin saberlo, pues podemos ver que la densidad es muy elevada. Entonces, el hecho de conocer o de más o menos tratar de acercarnos a un número que sea conocido para nosotros, pues nos va a permitir corregir este tipo pues este tipo de densidades elevadas, etcétera, porque ya no solo en tema nos va a influir, en todo el tema de peores conversiones, peor ganancia media diaria, mayor dispersión del peso de los lechones, sino que también, pues bueno, es uno de los factores que pueden ayudar a que se dispare vamos a llamarlo brote, de que los cerdos empiezan a morder las colas, etcétera, etcétera. Entonces, y también por bienestar animal, pues creo que el hecho de tratar de buscar ese bienestar animal es un poco también muy enfocado a que el animal pueda expresar su potencial genético sin tener que sufrir estas condiciones. Entonces, mi recomendación es que, bien sean estos datos o bien sean otros, sí que es interesante conocerlo para así tratar de ajustarse un poco a lo que el animal requiere. Sé que en muchas ocasiones pues, vamos justos de espacio en las granjas y hay veces que no nos lo podemos permitir porque tenemos demasiado animal, etcétera, pero siempre que se pueda, pues es muy importante controlar ese aspecto, puesto que
si no, todos los resultados productivos se nos van a ir al suelo, van a aumentar los costos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a buscar problemas donde no los hay, y el problema, pues, al final, pues, puede ser poner otro corral y separar un poco a estos animales que están ahí hacinados, ¿vale? Con respecto al tema de densidad e instalaciones, pues bueno, llevar a cabo lo mismo, todo el tema de limpieza, desinfección y secado de las instalaciones antes de la entrada de cada lote de animales, siempre que se pueda, evidentemente, el todo dentro, todo fuera es evidentemente lo mejor. Pero cuando digo limpieza, desinfección y secado de las instalaciones, me refiero a todas las instalaciones, no solo a los suelos, a las paredes, a los techos, también a las fosas, a todo lo que es los conductos de agua, comederos, bebederos. Se tiene que hacer todo esto, pues, para que al final los lechones que entren se encuentren en las mejores condiciones posibles. Tema de la densidad, que ya hemos comedido. Tema del espacio por comedero, bueno, se le recomienda 4 o 6 centímetros por lechón. Importante que el animal tenga alimento en la tolva para que puedan comer mínimo como 12 horas. El hecho de regular las tolvas es muy importante por el tema de evitar desperdicio, de que se nos disparen los índices de conversión. Aquí más o menos pongo que lo ideal es que se cubra con un 40-60%, que el suelo del comedero esté cubierto en un 40-60%, pero la idea es que ese suelo de comedero no se vea lleno de alimentos, sino que se pueda ver el suelo de ese comedero. Porque muchas veces, cuando el hecho de ya ver alimento en el suelo o en la fosa desperdiciado, pues esto suele significar que el desperdicio es mayor al 10%. Y todos sabemos que el principal costo de alimentación de una explotación o de una granja es el alimento, el 60-70% de los costos es en relación al alimento, y que haya un desperdicio de más de un 10%, pues nos puede disparar los costos y, por otro lado, subir las conversiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Más o menos la recomendación es colocar un bebedero cada 10-15 lechones con una presión de 1 litro por minuto. Y ahí, bueno, también os he puesto diferentes alturas en función del bebedero que se utilice, si es de tipo cazoleta o si es de tipo chupete, y en función también del peso vivo de los animales. Os he dejado también por ahí unas alturas para que, bueno, las puedan revisar. Y también, muy importante, establecer un buen protocolo de desinfección, desinsectación y derratización. Cuando digo un protocolo de derratización, pues me refiero a que es no a poner 8 gatos, sino a utilizar cebos y establecer buenos protocolos para combatir todo el tema de las ratas y ratones. En relación a los lechones, a los animales, bueno, en primer lugar, cuestionarnos si la edad a la que estamos destetando es la adecuada, puesto que en este sentido, hace varios años atrás se puso muy de moda el tema de destetar a los 21 días, porque se le ganaba más ciclos a la cerda, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya la tendencia es... Doctor, tenemos una encuesta sobre eso. Si quiere, la lanzamos en este momento. Ok, Patricia. ¿Cuál es la edad de destete de su granja? ¿Menos de 21 días? ¿21 días? ¿24 días? ¿28 días o más? Vamos a dar unos segunditos para que nos respondan. Bueno, veamos entonces los resultados. Y los resultados tenemos que el 20% desteta a los 21 días, el 40% a los 24 días y el otro 40% de 28 días o más. Ahí lo dejo, doctor, con ese dato. Perfecto. Bueno, en este sentido, ya sé que el hecho de destetar, bueno, mi opinión sobre este aspecto es que siempre que se pueda, en cuanto a lo que es manejo, instalaciones, capacidad de la granja, etcétera, para mí es más interesante destetar animales con más edad.
y de hecho lo que comentaba. Como digo, hace muchos años se puso muy de moda destetar con 21 días. El hecho de destetar con 21 días, pues como todos sabemos, supone que tenemos animales de 16, 17 días. Se puso muy de moda, como digo, por el hecho de que, bueno, se le ganaba más ciclos a la cerda, etcétera, etcétera. Pero ya con este tipo de genéticas y todo esto, pues bueno, sí que es más recomendable alargar un poco esa edad del destete. Primero porque al final vamos a destetar lechones con mejor peso, más maduros a todos los niveles, a nivel digestivo, a nivel inmaduro, que no vamos a tener que dedicar tanto. Evidentemente, al destetar animales vamos a tener siempre que ser cuidadosos, pero no es lo mismo destetar un animal de 28 días de edad con 7, 8 kilos de peso vivo que destetar un animal de 21 kilos perdón, de 21 días de edad con apenas 5 kilos. No tiene nada que ver. Entonces, la tendencia ha sido alargar un poco la edad de la lactación. Para que se haga una idea, más o menos ahora en España, pongo España porque creo que es un referente a nivel de producción porcina. Evidentemente todo cambia en función de países, granjas, etcétera, pero para ver un poco las tendencias también, antes la media de la edad al destete estaba en 21 días prácticamente, y ya hoy en día está en 24 días largos, casi 25 días. Y simplemente por el hecho de destetar animales mejor, para tener un mejor arranque de los mismos, porque al final donde está el dinero no es en ganarle ciclos a las cerdas, sino en tener animales que después te rindan mejor, que te crezcan mejor, que tengan mejores conversiones, etcétera. Y por otro lado, también, pues bueno, le das un poco más de tiempo a la cerda para que haya una buena involución uterina, que tengas cuidado de no desgastarla, por decirla, pero vas a tener un poquito más de tiempo de involución uterina, etcétera, y le vas a dar un poco más de tiempo a la cerda que se recupere para estar preparada para el siguiente ciclo. Entonces, mi recomendación es, o mi opinión es que siempre que se pueda, que como digo, al final hay que trabajar con lo que uno tiene, pues yo soy de la opinión que siempre que se pueda alargar un poco esa edad del destete. A la hora de destetar, pues hacerlo en grupos, utilizar pasillos amplios, limpios, sin objetos, bien iluminados, al final un poco para generar el menor estrés posible, pese a ser un momento muy estresante. Una de las cosas que se pueden hacer y que yo ya he visto en granja es para minimizar todo el tema de las peleas y de la jerarquización en el tema ya en el destete. Lo que suele hacer algún productor es cuando estos lechones están en maternidad, se van separándolo, van retirando los separadores de 2 o 3 madres para familiarizar esas camadas y que ya se familiaricen durante la lactación y después destetan todo ese grupo junto ya en el destete. Bueno, es una estrategia que se puede utilizar si tenemos muchas peleas o cualquier cosa. Muy importante separar por tamaño y sexo. Por tamaño casi todo el mundo lo hace, por sexo la gran mayoría también, pero todavía hay gente que no lo está implementando y creo que es muy importante hacerlo, puesto que la naturaleza de crecimiento de un macho con respecto al de una hembra con respecto al de un castrado no tiene nada que ver la una con la otra, es decir, son totalmente diferentes. Entonces, por eso, ya si nos ponemos exquisitos, la idea sería utilizar una dieta para machos, otra para hembras, otra para castrados y otra para tal, que evidentemente eso a nivel de granja es muy poco práctico y prácticamente imposible, pero por lo menos separarlos por sexo, puesto que, como digo, la naturaleza de crecimiento es totalmente diferente. Muy importante también situar los lechones más pequeños en las zonas más calientes de la nave o del galpón. Dejar corrales vacíos para ir llevando a los animales que se van quedando para implementar un cuidado especial. Esto es también, a mí sí que me gusta hacerlo, pero como digo, yo entiendo que a veces pues, se vaya muy justo despacio y no se puede hacer, pero lo ideal es hacer esto. Y con respecto a la enfermería, lo mismo, también dejar corrales para tratar a esos animales enfermos, etc. Todo el tema del bienestar animal lo vamos a conseguir con lo que hemos comentado, cuidando bien todo el tema de las condiciones ambientales, con una buena densidad, que tengan espacio para comer, que tengan comida siempre, que tengan agua siempre. También, bueno, se puede implementar algún material para que el lechón lo manipule y esté un poco más entretenido y se dedica a morder eso en lugar de las colas.
Eso sería prácticamente otra presentación, pero bueno, al final no descuidar la parte del bienestar animal por lo que he comentado antes, porque al final es súper importante para que el animal rinda lo que tiene que rendir y exprese el potencial genético que tiene. Y por otro lado, pues por supuesto, implementar un buen programa vacunal basado en un buen diagnóstico y hacer un monitoreo continuo para ver si hay que cambiarlo o si hay que hacer algún cambio en las vacunas o no. Como en la parte de la lactación, vamos a ver con respecto a la nutrición. Al destete, lo que tenemos que, o mi recomendación es utilizar el mismo alimento en los platos que estábamos utilizando ya en la paridera y el comedero de la siguiente fase. Es decir, por ejemplo, al destetar podemos poner el fase 1 en los platitos, que ya venía comiéndolo desde maternidad, y ya en el fase 2 pues poder implementar, perdón, y ya en el comedero pues implementar ese fase 2. Pero con respecto al tema es muy importante poner el mismo alimento que estaban comiendo en maternidad y en platitos, ¿vale? Utilizar platos redondos, puesto que el animal está habituado a comer al mismo tiempo. Tenemos que suplir el reclamo de la madre y esto lo podemos hacer pues, ofreciendo el alimento en pequeñas cantidades y de manera muy frecuente. Ahí pongo 4 o 5 veces, pero va a depender mucho pues, de la disponibilidad de la mano de obra, etcétera. Pero sí que es importante, como he comentado, ofrecerlo en pequeñas cantidades y de manera muy frecuente. No me vale que se llene el plato hasta arriba de alimento y ya me olvido, ¿no? Porque no vamos a conseguir el objetivo. Muy importante a la hora de hacer los cambios entre las fases, entre un fase 2, un fase 3, por ejemplo, evitar cambios bruscos. Bien se puede hacer de manera paulatina entre ambas fases, es decir, pues utilizando, por ejemplo, un 70, ya cuando se vaya a cumplir el programa nutricional que se haya implementado, pues 3 días antes utilizar un 75% de alimento de fase 2 y un 25% de fase 3, al día siguiente mitad y mitad y así sucesivamente. O otra de las alternativas que se pueden implementar es el tema del choice feeding, que al final choice feeding lo que significa es que tú das un poco la oportunidad para que el lechón elija lo que él tiene que comer. Y ahora os lo explico un poco mejor. Esta práctica, pues bueno, sí que se ha visto que funciona muy bien, sobre todo cuando los destetes son grandes, son en salas diáfanas, tenemos 100 lechones, 200 lechones en una misma sala. Ahí se ha visto que funciona muy bien. Y simplemente es poner a lo largo del corral pues comederos con fase 2 y comederos con fase 3, por ejemplo. Entonces, tú más o menos tienes estipulado hasta cuándo quieres dar esa fase, pero el cambio, al final el lechón lo que va a ir haciendo va a ser ir comiendo el alimento que él requiera. Entonces, eso es un poco la filosofía. Y aquí les he querido poner un trabajo para que vean que bueno, es otra alternativa que funciona bien, donde ellos ponían como 3 escenarios basados en el tema de la densidad, en los metros cuadrados por lechón y en el espacio por comedero. Vemos que los mejores resultados de ganancia media diaria se obtienen cuando la densidad, cuando el lechón tiene más espacio, cuando tiene más metros cuadrados y cuando tiene más espacio de comedero, vemos que es cuando se obtienen los mejores resultados y en ese trabajo en concreto, con las características de esta granja, los mejores resultados también se aparecen cuando se utiliza este programa de que tú le das a elegir al lechón lo que tiene que comer en lugar de decir, pues se va a comer, me lo invento, 1,5 kilos o 2 kilos de fase 1, 5 kilos de fase 2 y 30 kilos de fase 3. Pues esa es un poco la teoría de este trabajo. También interesante el hecho de utilizar comidas húmedas o papillas. Aquí les pongo un ejemplo a continuación, pero como pone en el primer punto, al final esto se trata de adaptarlo a las condiciones de cada granja, ¿vale? Pero bueno, pues un ejemplo que puede ser, pues utilizar este tipo de papillas o de comida húmeda, por decirlo de alguna manera, a todos los lechones durante 3 días. A los animales retrasados o más jóvenes, alargarlo hasta una semana post-destete. Bueno, hay diferentes manejos que, como digo, se pueden implementar en función de cada una de las granjas. Lo que sí que hay que hacer es preparar la cantidad que los animales se vayan a consumir y, bueno, pues a las 2 horas o darles un tiempo para ver que se lo han comido y si no se lo han comido, pues limpiar ese comedero. Se puede comentar con una solución o con un ratio de 1,5 o 2 litros de solución versus 1 kilo de alimento y poco a poco ir aumentando la proporción de alimento. Lo dicho, existen diferentes protocolos que se puedan adaptar a cada una de las explotaciones para esto.
Al final, lo que tenemos que hacer es ofrecer un manejo más cuidadoso a los animales pequeños, a los retrasados y a los enfermos, y, por supuesto, pues establecer un programa nutricional en función de las características de la granja, tipo de animal, etc. Y ya termino, porque se nos está haciendo un poco largo y ya me han dicho por ahí que jugaba hoy la liga y todo esto y hay que terminar rápido. Pues voy medio rápido ya. Con el tema del creep feeding, para que vean la importancia que tiene ese pequeño manejo de ir poniendo alimento cuando el lechón está en maternidad, aquí les he traído 3 trabajos en los que simplemente lo que indican es que los lechones al destete van a tener un mejor consumo medio diario de alimento, simplemente porque se han adaptado mejor, porque ya conocían el alimento que iban a comer. Y aquí lo tienen. Aquí tenemos en este trabajo comedores y no comedores, etcétera. Y vemos los que presentan un mejor consumo medio diario son los comedores en todos los grupos. Este es un trabajo también muy interesante relacionado con el creep feeding, donde vemos que hay 3 grupos de animales. Los que son comedores, los que no han comido. Los que son comedores son los que se les ha ofrecido el creep feeding o el alimento en platitos en maternidad y lo han comido. Los que se les ha ofrecido el creep feeding y no han comido son los que presentan una línea más negra, más oscura o más gruesa. Y luego hay otro grupo de animales que son los que no se les ha ofrecido este alimento en paridera. Y aquí, sin detenernos demasiado, pero para que vean un poco la importancia de este manejo, es que en este gráfico lo que tratan de representar es la velocidad o la rapidez con que los lechones van a comer alimento una vez se destetan, y aquí el intervalo de tiempo que transcurre, ¿vale? Entonces vemos que los lechones que más rápido van a comer son los del grupo que han comido alimento o que han comido el alimento ya en paridera. Entonces, por ejemplo, aquí en este grupo, pues el que más se tarda 20 horas en ir a comer, pero vemos que prácticamente la gran mayoría, antes de las 5 o 7 horas ya han comido. Evidentemente siempre hay algunos rezagados, pero esto es muy importante porque evidentemente todo lo que sea cortar el ayuno, pues vamos a conseguir que el animal tenga una buena ganancia media diaria, que no pierda peso como hemos visto en trabajos anteriores, que no se atrofien más las vellosidades intestinales y por lo tanto podamos tener cualquier problema a nivel digestivo, a nivel de asimilación de nutrientes, etc. Rápido consumo en el destete, gracias a este manejo ya que veníamos trabajando en maternidad. Otro de los trabajos es, aquí tenemos el peso del lechón en libras y aquí tenemos los días que pasan, días post destete, ¿vale? Simplemente por hacerlo rápido, tenemos 3 grupos de animales, los que han comido, los que no han comido y los que ni siquiera se les ha ofrecido. Vemos que siempre los mejores resultados aparecen cuando en aquellos grupos de lechones que han comido. Es decir, se obtiene un mejor peso del lechón durante el destete por una mejor adaptación al alimento sólido. Y esta es la última gráfica ya que muestro para reforzar la importancia de este manejo, que aquí en esta parte lo que se observa es la ganancia media diaria del lechón y aquí los 3 grupos, los comedores, los que han comido, los que no han comido y a los que ni siquiera se les ha ofrecido. Vemos que las ganancias medias diarias, las mejores ganancias medias diarias durante el destete se ven en aquellos animales que han comido ese alimento sólido. Y ya termino para dejarles con Andrés, con mi compañero Andrés Montero, para que él os explique otras de las alternativas a nivel nutricional que podemos implementar en nuestras granjas, pues un poco para ayudar a todo esto que hemos comentado, de sacar al animal adelante, de reforzar su sistema inmune, de mejorar el desarrollo del sistema digestivo, etc. Entonces, hasta aquí mi parte. Ya al final de la presentación tienen mi correo para cualquier cosa. Y agradecerles su paciencia y su colaboración y participación en la charla. Así que Andrés, cuando quieras. Perfecto. Gracias, Sergio. ¿Quieres que comparta o sigo compartiendo y te paso? No, si quieres yo lo hago. Voy a Espera, dejo de compartir yo. Tienes que dejar de compartir. Ya. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Yo sé que ya nos hemos pasado un par de minutillos, así es que voy a hacer un poco rápida la presentación para poder ir a ver a la liga. Se escucha bien, ¿verdad? No sé si hay algún problemilla.
Y... Perfectamente, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, aquí ya están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Se escucha y se ve, Andrés. Perfectísimo. Ok, entonces, bueno, compañeros, un gusto. La verdad, como ya Sergio adelantó un poco la conversación, yo les quiero comentar un poco sobre un producto que tiene la empresa Igusol, que se adapta mucho a los objetivos que Sergio nos ha descrito en la presentación. A modo de presentación, la empresa Produmix Igusol es de capital español, con filial aquí en Costa Rica. Se encarga principalmente en el desarrollo de productos naturales para dar soluciones a problemas productivos de los animales. Y en este caso, especialmente para lechones, el producto se llama Green Tonic. El Green Tonic, ¿qué es? Entonces, es una solución hipertónica muy palatable para los lechones. Eso quiere decir que se lo comen muy bien en muy corto tiempo. Y se utiliza desde el día 2 de nacido de lechones. ¿Por qué desde el día 2? Porque Sergio varias veces remarcó que un objetivo principal en la lactancia de los lechones es el encalostramiento que se da el primer día. Entonces, desde el día 2 podemos empezar a dar el producto. ¿Qué beneficios vamos a tener? Este producto estimula el consumo de los lechones, tanto de la leche como del alimento balanceado. ¿Cómo? Lo que hace es rehidratar y dar un choque energético a los lechones y también mejora el sistema inmune. ¿Cómo actúa? Lo que hace es que actúa sobre la pared del intestino, mejorando la absorción de los nutrientes de la dieta, llámese la leche o el alimento balanceado que esté comiendo el lechón en su momento. Este producto es un coayudante, llamémoslo así, de la lactancia. Entonces se puede usar junto a lactorreemplazadores o alimento balanceado como tal. La ventaja que vamos a tener al utilizarlo es que se va a aprovechar mejor los nutrientes del alimento y el lechón va a tener como más vitalidad o más vigor para las siguientes etapas que vienen. Aquí está lo que está compuesto. Déjame quitar esto. Lo voy a hacer así. Eso. Aquí, perdón. Entonces, ¿de qué está compuesto? De proteínas y aminoácidos de muy alto valor nutricional. ¿Eso en qué nos va a ayudar en los lechones? Evitamos diarreas, mejoramos o aumentamos el desarrollo del tracto gastrointestinal de los animales. Como dijo Sergio, que son animales que están muy susceptibles a que si comen algo no lo pueden digerir, etc. Aromatizantes y saborizantes, que este es el responsable de hacer una transición más suavecita al consumo de alimentos sólidos. Tiene ácidos orgánicos. Este efecto lo que va a hacer es disminuir la infección o la patogenicidad que hay en el intestino de los lechones. Nutrientes altamente biodisponibles para optimizar el crecimiento máximo del lechón durante el consumo del producto. Y compuestos bioactivos de algas que lo que nos van a ayudar es a manejar o a hacer que el lechón desarrolle más rápidamente el sistema inmune o que esté mejor preparado para los patógenos que pueda enfrentar en la vida. Para hacerlo un poco más táctil o más gráfico, lo que hemos hecho, estas pruebas son en Costa Rica. Entonces les voy a presentar dos. La primera se hizo en una granja comercial de 700 madres. Y como... Andrés, tenemos una pregunta de Sonia, que si este producto Green Tonic se aplica en madres. No. Este producto específicamente se utiliza en los lechones. Lo que se hace es reconstituir un polvo en líquido, en agua pura, más o menos no, así lo tenemos estimado de utilizar en 3 etapas. Se utiliza en la primera semana para ayudar a disminuir el efecto de diarreas, para darle mayor vigor al lechón, para que vaya a mamar, para que esté más activo. Se corta el día 8, se vuelve a retomar el producto 2 días antes del destete, para recordarle al lechón los aromas, los sabores, el estar con la madre, toda la sensación. Y una tercera etapa posterior, que sería después, el día del destete y 3 días después, sobre el alimento se echa la disolución. Entonces lo que logramos es que el lechón empiece a comer más rápidamente el alimento sólido, que es lo que nos había dicho Sergio que buscábamos como objetivo principal o uno de los objetivos principales en la transición de los lechones. No sé si queda alguna dudilla por ahí. Muy bien, gracias. Perfecto. Ok, entonces les decía, la prueba 1, que los objetivos fue medir la sobrevivencia de los lechones y el rendimiento o el peso del lechón al destete.
¿Cómo se diseñó el experimento? Entonces, se hicieron dos grupos. Un grupo de lechones recibía el manejo habitual de la granja, llámese el alimento, las vacunas, que ponerle hierro, que escolar, descolmillar, todo igual. Y el segundo grupo, o el grupo con tratamiento, recibía todo lo anterior, más una tacita con el Green Tonic, con el producto ahí, como lo expliqué, en las 3 etapas. Entonces, en este gráfico pueden ver en color negro, en las barras de color negro, el grupo de lechones que son control, o sea, que no recibieron el tratamiento. Y en verde, los lechones que sí consumieron el Green Tonic durante la etapa de lactancia. Como pueden ver, en las 3 repeticiones que hubo de este ensayo, el peso de los lechones al destete fue superior en el grupo que consumió el Green Tonic. No así, o así por debajo, como pueden ver en la cuarta, digamos, barrita que está a la derecha, que es el promedio de las 3 anteriores, el peso del grupo control siempre estuvo por debajo al grupo del Green Tonic. En este otro gráfico lo que se visualiza más es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la diferencia que hay entre el lechón más pesado con el más liviano. Entonces, como uno de los objetivos que buscamos en la etapa de lactancia es, o más bien al destete, es tener grupos homogéneos o con el peso lo más similar posible para que a la hora de hacer los destetes se adecúen más fácilmente a los nuevos grupos. Entonces, los animales que comieron Green Tonic van a ser igual los que están con las barritas verdes, y los que están en color negro son los del grupo control o los que no consumieron el producto. Como pueden ver, igual, en todas las 3 repeticiones hubo una mejora en el coeficiente de variación del grupo de los lechones que sí consumieron el Green Tonic. Entonces, a modo de conclusión, el incluir el Green Tonic a 40 gramos por litro incrementa de forma constante el peso al destete. Y lo más importante, no sé si le damos la palabra a Crisia, Patricia. Sí, claro. Bueno, aquí está haciendo una pregunta que dice: ¿en qué se diferencia el Green Tonic con un rehidratante? Ok, el rehidratante como tal va a ser una fuente de energía directa al lechón. En cambio, el Green Tonic tiene otros compuestos que ayudan más por la parte digestiva, a la integridad intestinal y a mejorar la absorción de nutrientes. No, o sea, sí tiene un efecto sobre darle más vigor al lechón, pero no es tanto energético, sino más enfocado a la parte digestiva. Perfecto, muchas gracias. Okay. Entonces, bueno, lo que les decía, a modo de conclusión de este ensayo, lo que vimos, o lo más importante fue que el peso al destete se mejora, y la variabilidad o el coeficiente de variación de los pesos de los lechones son también mejorados, o sea, disminuye y va a ser un grupo más homogéneo en cuanto al peso. Esta prueba 2, que igual se hizo en Costa Rica, constó de 12 camadas tratamiento, o 12 camadas que se trataron con el Green Tonic, y 12 que fueron los testigos que no recibieron el producto. Los objetivos de la prueba fue incrementar el peso al destete y ver si había algún efecto en la presencia de diarreas. El diseño igual, el control, el manejo habitual de la granja, lo que se venía haciendo día a día, y el grupo de tratamiento que se le dio el Green Tonic a la disolución mencionada anteriormente. Estos fueron los pesos que se obtuvieron. Aquí quise poner el peso al nacimiento para que vieran que no había diferencia significativa entre las dos camadas. Con ello nos asegurábamos que no había una ventaja de alguno de los grupos con respecto al otro. Y si, tomando la parte del peso al destete, si hay una diferencia significativa de aproximadamente 500 gramos entre el grupo de lechones que consumieron el Green Tonic y los que no. Esta es la gráfica donde vemos el porcentaje de diarreas considerado como los lechones que presentaron diarreas entre el total de lechones. Acá abajo está el número de camadas, y esta barrita representa el grupo control, esta otra representa el grupo de lechones que consumieron el Green Tonic, y la diferencia es significativa entre un 11% de los lechones en el grupo o los grupos de control versus un 5% de los lechones el 5% de los lechones del grupo tratamiento que sí presentaron
diarrea. Entonces, a modo de conclusión también, hay una diferencia significativa en el peso al destete y la presencia de diarreas en el grupo de lechones que consume Green Tonic. Es decir, tenemos ventaja de medio kilo más en este experimento, de medio kilo más por lechón, por camada, versus los lechones que no lo consumen. Y quise poner una suposición o un problema un poco más tangible, más a lo nacional, con respecto a esto. Suponiendo que la venta lechón promedia entre los 25,000 y 30,000 colones al destete, entonces si empezamos a ver el valor por kilo, rondará los 3,500. Ese medio kilo más, considerando, valdrá más o menos 1,785 colones. Si nos vamos solamente a ver la parte de costos, solo enfocado a peso, que lo tengo por acá sin considerar que mejoramos homogeneidad de la camada, que hay menos diarrea, que se va a presentar o se va a utilizar menos antibióticos, etcétera. Solamente viendo el costo del producto, el peso del lechón que se obtiene más versus el costo del producto, la inversión se vuelve más o menos un poco más de 2 veces. Quiere decir que el productor invierte, poniendo números rápidos para hacerlo más tangible, 100 y te devuelve más de 200. Entonces, a modo de conclusión, es un producto muy interesante que se adapta muy bien a todos los objetivos que nos brindó Sergio en la charla, que se buscan en los lechones y al destete, y es una muy buena opción. Aquí, como dijo Sergio, están los correos, tanto el de Sergio como el mío, por aquello de alguna pregunta aparte o comentario que nos quieran escribir por ahí. Y eso sería. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias. No sé si, yo sé que estamos ya con bastante sobre tiempo, pero si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla, abrir el micrófono o escribirla en el chat con toda confianza. Vamos a ver. Nos dice Renan Arce que excelente charla. Muchas gracias. Gracias. El doctor Charpentier también, muy buena charla. Muchísimas gracias y bueno, por si se va animando a alguien y si no, como ha comentado Andrés, ahí están los correos. De hecho, con mucho gusto le haremos llegar la presentación a Patricia también para que la comparta con todos ustedes. Y bueno, pues lo dicho, ahí tienen los contactos para lo que necesiten y nada más que decirles que se cuiden un montón con todo esto que está pasando y que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Andrés. Muchísimas gracias. Aquí tenemos también agradecimientos de Alejandra Esquivel, de María Lourdes Madrigal, y también pues aprovechar a agradecerles a la audiencia que se mantuvieron conectados, tuvimos muy buena participación. Muchas gracias por apoyar a la Cámara en este esfuerzo y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora con nuestra siguiente charla. Van a recibir igual la invitación todos los que están registrados en esta charla y se registraron para todas las demás. Van a recibir la invitación el día martes para que reciban el link para conectarse a la charla. Entonces, bueno, sin más por esta tarde, decirles que muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.